¿Qué tal, muchachos? Buen día. El día de hoy vamos a revisar un concepto que sería formato condicional. El formato condicional nos va a permitir que la información que nosotros vayamos manejando dentro de nuestras tablas, nuestras hojas de cálculo, pueda tener algún formato si cumple ciertos requisitos. Esto obviamente es útil si estamos manejando algún tipo de cuenta y tenemos que mostrar algunos números en algún otro tipo de formato para anotar pérdidas, o en este caso, que es el ejemplo que vamos a utilizar, si queremos hacer una distinción en particular para aquellos que tengan una calificación no aprobatoria, automáticamente cambie ese formato y aparezca de otro estilo. Si nosotros lo hiciéramos de manera manual, por ejemplo, dijéramos que voy a colocar algunas calificaciones reprobatorias. Si lo hiciéramos de manera manual, pues tendría que seleccionar una por una, visualmente cuáles serían las que están reprobados y cambiarle la calificación, el color de la calificación de manera manual, lo cual obviamente sería tardado y engorroso. Para evitar esto, yo tengo una opción que se llama formato condicional que me va a permitir realizar esto de manera fácil y rápida. Lo primero que debo de hacer es, como siempre, seleccionar el rango de datos al que quiero que se le aplique lo que yo le voy a hacer, en este caso un formato condicional. Y en la sección de estilos, en la misma pestaña de inicio, hay un botón que dice formato condicional, el cual lo voy a presionar. Me aparecen varias opciones. Ahorita la que más me va a importar sería esta primera que dice resaltar reglas de celdas, en donde nosotros vamos a encontrar diferentes condiciones, diferentes reglas: mayor que, menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha en particular o duplicar valores. Obviamente, su nombre lo dice, cualquier condición que cumpla alguna de las que yo seleccione aquí va a permitir que yo le coloque un formato en particular a cada una de esas celdas. En este caso, si lo que deseo es que cualquier calificación no aprobatoria, o sea, menores a 60, aparezcan en color rojo, yo lo que tengo que seleccionar es esta de aquí, de menor que. Si yo pusiera entre, yo ahí pudiera seleccionar un rango de valores, y si ese valor está dentro de ese rango de valores que yo haya seleccionado, cambiará. Si es igual a, si tiene un texto en particular, un texto en específico, si aparece una fecha o si los valores dentro de ese rango están duplicados, cambiaría también ese formato. En este caso, voy a utilizar el de es menor que, y me va a aparecer esta opción. Me dice aplicar formato a las celdas que son menores que. Yo aquí escribo un 60. Cuando ustedes vean este simbolito, este botón, quiere decir que puedo seleccionar el 60, puedo seleccionar un número en particular, un valor en particular, o puedo seleccionar el contenido de una celda. Por ejemplo, si ese 60 estuviera en la celda H1, yo puedo escribir también directamente H1 y se van a aplicar los cambios automáticamente conforme a lo que yo aparezca o lo que yo muestre en esa celda en particular. Viene el formato que le voy a aplicar. Vienen aquí algunos ya predeterminados, pero yo puedo seleccionar un formato personalizado, en el cual me va a permitir cambiar el color del texto, si es normal, cursiva, negrita, cursiva. Lo voy a dejar yo ahorita como negrita, cursiva y color rojo. Puedo colocar también un estilo de borde. Puedo colocar también un relleno de las celdas si así lo deseo. En este caso, nada más lo único que voy a seleccionar es negrita cursiva de color rojo y le doy a aceptar. Entonces, ¿cómo quedó? Un formato a las celdas que son menores de 60 con formato personalizado. Le doy a aceptar y si se fijan, todas las celdas que tienen valor menor a 60 automáticamente cambian. Si esto yo lo dejara otra vez así, regresa a un formato original. Si lo cambio a algo menor a 60, también regresará en este caso a color rojo.
No está limitado a una sola regla, yo puedo colocar más, como por ejemplo si quisiera resaltar exclusivamente los valores que sean 100, yo lo puedo hacer. Presiono formato condicional, resaltar reglas de celdas y ahora voy a seleccionar es igual a. Ahora voy a decir todas las celdas que sean iguales a 100 las vas a colocar de un color, digamos, azul y con color en un formato de negrita y le vamos a dar a aceptar y listo. Y si se fijan, ahí ya tenemos dos reglas. Si le pongo el 100 aparece así, si le pongo algo que no sea 100 aparece un formato normal y algo que sea menor a 60 también va a cambiar ese formato. Tenemos otras opciones que sería en este caso para cuando ya maneje más información, que dice reglas superiores e inferiores, que me va a permitir aplicar ese formato a los 10 mejores o el 10% de mejores, 10 inferiores, 10% peores, todo lo que esté por encima o por debajo del promedio. Obviamente esto se vería reflejado con un grupo más considerable de información, puesto que bueno, ahorita ni siquiera tenemos 10 valores como para que pueda aparecer, y los 10 mejores pues tampoco, el 10% tampoco se vería reflejado ahorita. En este caso ya tenemos dos reglas aplicadas a un grupo de datos. Si yo quisiera borrarlas, si bien aquí tengo las opciones de agregar una nueva regla y borrar reglas, que me permite borrar las reglas de la celda seleccionada, de toda la hoja o de esta tabla, esto haría un borrado completo. Pero si yo quiero borrar una en específico, tengo una opción que dice administrar reglas. En esta opción me van a aparecer las reglas que yo ya haya creado y puedo seleccionar una en particular y borrarla o incluso editarla o crear una nueva regla. Y también puedo seleccionar el orden en el que se van a aplicar las reglas que yo tengo aquí. Si yo las muevo, cambiaría de manera diferente el orden en el que se van a aplicar. De tal manera de que si inicialmente le digo que, digamos, en lugar de menor a 60 coloque en color rojo, le digo cualquier valor que sea 100 colócalo en color rojo, y luego esta también le pongo cualquier valor igual a 100, colócalo en color azul, primero aplicaría el color rojo y después, como se aplicaría también en esta celda, por ejemplo, cumpliría la condición, al final le colocaría el color azul. Si yo lo dejara al revés y esta celda también, esta regla tuviera igual a 100 y esta igual a 100, primero a esta celda en particular le aplicaría el color azul y después aplicaría esta regla y le colocaría el color rojo. Eso es para lo que nos serviría cambiar el orden en que se aplican las reglas. También puedo colocar este botón para detener, en caso de que se cumpla esta condición, se detenga el formato condicional y el resto de las condiciones ya no se apliquen. Aquí, bueno, ya dependerá de cada elemento, de cada tabla, ejercicio que se realice para que se vayan aplicando esas reglas como ustedes desean. Una vez de que ya tengan el formato como lo quieran, le pueden dar a aplicar, aceptar. Como detalle adicional, tenemos estos elementos dentro del formato adicional, formato condicional, perdón, que nos va a permitir agregar cierta información gráfica a cada una de esas celdas. Lo dejo a su que ustedes mismos lo revisen para que vean de qué nos sirven. En realidad no afectarían mucho, solamente es para llevar un acompañamiento visual a la información que nosotros estamos mostrando en la tabla. Muy bien, es todo por el día de hoy. La siguiente sesión veremos la validación de datos. Seguiremos trabajando con este mismo archivo. Muchas gracias.